de lo correcto, de lo normal, las cosas empiezan a desorganizarse hasta llegar a una situación que se llama disfunción. ¿Ok? Entonces tienen que entender ustedes eso. ¿Por qué se llama fisiopatología? Porque empezamos a ver cómo está organizado cada componente del sistema, primero de manera normal, primero en condiciones óptimas, y luego veremos cómo se va deteriorando hasta terminar en la disfunción. Hoy día vamos a ver la fisiopatología de la oclusión dentaria. O sea que uno de los componentes del sistema. A ver. ¿Pueden ver o no? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Qué dice? Ya, ahora, ¿corre o no corre? Ok, listo. Empecemos haciendo una aclaración conceptual. ¿Qué es la oclusión dentaria? Obviamente es un componente del sistema, ¿ok? Es un componente del sistema. Pero vamos a ver lo que dice el doctor Mans. El doctor Mans dice que es la relación en estática y en dinámica de los maxilares a través de los dientes por efecto de la acción coordinada y sincronizada de los músculos. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Pues cuando hablamos de la oclusión dentaria, no estamos hablando de los dientes, sino de la forma como los dos maxilares se relacionan a través de los dientes. Dicho de otro modo, podría ser, en todo caso, eh, la forma como están organizados los dientes para la función. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la función de la oclusión dentaria en el sistema estomatognático? Fundamentalmente la masticación, eso en primerísimo lugar. ¿Ok? Luego, el posicionamiento mandibular. Y ustedes dirán que los dientes tienen un papel en el posicionamiento. Claro, cuando ustedes ocluyen, ¿cómo es que se estabiliza la mandíbula? A través de los contactos dentarios. Entonces, sí es correcto que la oclusión dentaria tiene como función también el posicionamiento mandibular, obviamente por acción muscular, pero también tiene un papel en la dinámica mandibular. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si el que mueve la mandíbula son los músculos? ¿Cómo es que la oclusión dentaria participa en la dinámica? Y si ustedes recuerdan la clase de dinámica mandibular, hablábamos que habían dos elementos, ¿se acuerdan? Los elementos guía y los elementos ejecutores. ¿Y qué hacían los elementos guías? Guiaban el movimiento mandibular. ¿Y cuáles eran esas guías del movimiento mandibular? La articulación, los ligamentos y los dientes. Entonces, es lógico entender que una de las funciones de la oclusión dentaria es también la dinámica mandibular. O sea, participa en la dinámica como guía. No estamos diciendo que esa sea la función, ¿no? Como funciones accesorias. Y la fonoarticulación, naturalmente, porque aunque ustedes no lo crean, la forma como pronunciamos depende mucho de cómo estén nuestros dientes dispuestos. Si ustedes tienen un paciente clase 3 con mordida abierta, escúchenlo hablar, la persona un poco más y necesita un traductor porque no le van a entender.
Hay muchas personas que no articulan correctamente las palabras, justamente porque sus dientes no están bien posicionados. Ahora, por otro lado, la falta de los dientes anteriores también podría llevar a tener un problema de fonoarticulación. Entrenen ustedes, digan la palabra F, por ejemplo. Cuando dicen F, el borde incisal de los incisivos superiores aplastan un poquito a la mitad de la parte interna del labio. F, ¿comprende? Entonces, si yo no tengo dientes, no sé cómo me saldría esa F. Y así, hay un montón de palabras cuya pronunciación podría verse alterada por causa de una malposición de dientes, por causa de una mala relación interdentaria o por ausencia de dientes anteriores. Entonces es importante destacar el papel de la oclusión dentaria en la fonoarticulación. Entonces, ¿qué es la oclusión dentaria en buena medida? Traduciendo lo que dice el doctor Mars, no es otra cosa que la organización de los dientes para la función. Entonces, cuando hablamos del aspecto oclusión dentaria, estamos hablando de cómo están dispuestos los dientes tridimensionalmente, cómo están alineados y cómo son las relaciones interoclusales. De estos tres aspectos hablamos cuando hablamos de la oclusión dentaria. Siempre se ha usado la palabra de la oclusión ideal, ¿no? Porque tenemos que empezar por eso. ¿Existirá la oclusión ideal? No, por eso es ideal. No existe la oclusión ideal. Ustedes pueden decir, ¿cómo podría ser el chico o la chica ideal? ¿Existe? No. ¿Pero por qué idealizan? Idealizan para tener un patrón de referencia. Entonces yo a mi chica ideal le doy 10 características, según mi enfoque. ¿A quién escogeré? A la que tenga por lo menos 7 de las 10 cosas que pido. Lo mismo pasa con las chicas, tienen su chico ideal. ¿A quién escogen? Al que tenga 7, 8 puntos de los 10 que pida. Porque no hay el ideal ideal, porque el ideal es solamente, como su palabra lo indica, ilusorio. Pero sirve como referencia para, ah, para el diagnóstico, para conseguir resultados, etcétera. ¿Y por qué hago alusión a la oclusión ideal? Los que han leído, los marcianos que han leído el libro de ortodoncia, donde habla de oclusión. ¿Cómo se llama el libro de ortodoncia que han leído? El libro de Bellini. Hay una parte donde dice esto. Dice que no puede haber una oclusión normal, una oclusión ideal, porque nosotros no venimos de una raza pura, no tenemos una homogeneidad, una racial, ¿no? Y aun cuando lo tuviéramos, siempre habría algunos factores que podrían hacer que estas, de alguna manera, se alteren. O sea, no existe una opción ideal. Pero idealizamos una oclusión dándole todas las cosas importantes para sobre esa base diagnosticar y hacer tratamientos tratando de llegar a ese ideal. Lo más la palabra que más se aproxima al ideal también y tiene la misma cosa es la palabra normal. ¿Cómo sería una oclusión normal? Eso ya suena un poquito más terrenal, ¿no? Menos ideal. ¿Qué sería lo normal? Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia. Lo normal
es lo que ocurre con mayor frecuencia. O sea, estadísticamente sería lo que ocurre con mayor frecuencia. Pero visto así, dependería de nuestras condiciones raciales. Si somos negros, por ejemplo, como los africanos, lo más normal sería que seamos biprotrusos, trompudos, y que tengamos la nariz ancha. ¿Comprende? Eso sería lo normal, porque sería lo que ocurre con mayor frecuencia. Pero eso es muy relativo. Entonces, ¿qué sería lo normal? Lo que se ajusta a ciertas normas previamente definidas por la gente que sabe. Para ponerles un ejemplo, ¿cuál sería la hemoglobina normal en sangre? 12, 13, 14. ¿Cuál me dicen? ¿Cuál sería la hemoglobina normal en sangre? ¿Quién me dice? Si tengo 12, es normal. Si tengo 13, también es normal. ¿Por qué? Porque hay un rango que dice entre 12 y 15, eso es lo normal. Entonces ya no es una cuestión rígida, hay ciertas condiciones. También existe un término que se llama oclusión orgánica. ¿Y cómo es una oclusión orgánica? Una oclusión que está muy bien organizada. O sea, podríamos decir una oclusión que tiene todas las condiciones para funcionar bien. Una oclusión mutuamente protegida es una oclusión orgánica. ¿Por qué? Porque funciona bien. Ahora existe también un término llamado oclusión terapéutica, que no es una oclusión orgánica, puede ser una oclusión orgánica. Es una oclusión que se adquiere a través de un tratamiento. Por ejemplo, las prótesis totales, que van a hacer ustedes el siguiente ciclo, con prótesis total se hacen prácticamente 2 chancletas que ocluyen para que el viejito coma. Pero esas no tienen las características de una oclusión natural, pero sirven para masticar. Esa sería una oclusión terapéutica. Es una oclusión que uno lo hace para que de alguna manera funcione. Y existe la oclusión óptima, que es la que nosotros vamos a tomar como referencia. Es la oclusión que se acerca mucho a lo ideal, la oclusión que es lo mejor de lo mejor que se puede obtener. La oclusión que ustedes ven en el tipodón vendría a ser una oclusión óptima, ¿ok? Y existe otro término que se llama oclusión funcional. Entonces, ¿por qué les estoy poniendo estas palabras? Para que cuando ustedes lean, aunque sé que no van a leer, no se confunda. Depende del ámbito en el que se esté hablando. Tampoco son tipos de oclusión, son formas de enfocar la oclusión simplemente. ¿Una oclusión funcional puede ser una oclusión óptima? Sí. ¿Puede ser una oclusión funcional? Puede ser una oclusión terapéutica. O sea, ¿qué cosa es una oclusión funcional? Es una oclusión que funciona bien, que es cómoda, ¿no? Que es cómoda, funciona bien, no genera problemas. Entonces, estos términos están enfocados a distintas circunstancias, por eso les estoy pasando para que no se confundan y por ahí no vayan a pensar que son tipos de oclusión. Entonces, para nosotros ver cuán buena es una oclusión, y esto lo vamos a hacer en lo que viene del curso porque vamos a empezar a hacer diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta las 5 posiciones de referencia diagnóstica. O sea, ¿tú cómo sabes que una oclusión es buena? Para saber si esa oclusión es buena, tienes que ver las 5 posiciones de referencia diagnóstica. ¿Y cuáles son estas? La máxima intercuspiración, la posición retruida de contacto, la posición protruida, la posición laterotruida derecha y la posición laterotruida izquierda. Estas 5 posiciones, ustedes lo van a ver en el articulador, pero ¿en cuál de los montajes? En el montaje que hicieron con registro en relación céntrica.
En ese montaje, donde pusieron sus modelitos con ese registro en céntrica y donde montaron el superior con arco facial, ahí van a poder ver estas 5 posiciones de referencia diagnóstica igual que en el paciente. Por eso era importante que esos montajes estén bien hechos. La primera posición de referencia es la máxima intercuspidación. ¿Por qué se llama máxima intercuspidación? Porque es la posición de máximo contacto dentario, independientemente de lo que ocurra en la articulación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa esperamos de esta para decir que es buena? Primero, que nos garantice estabilidad mandibular, ¿ok? Que en el sector posterior haya buena oclusión que garantice axialización de fuerzas. Que esta oclusión sea una oclusión mutuamente compartida, o sea, que esté tan bien puesta que nos permita compartir las fuerzas del cierre entre los dientes y la articulación. Y esta máxima intercuspidación debe ser después de un deslizamiento en céntrica mínimo y sin componente lateral. O sea, para decir que una máxima intercuspidación es buena, es óptima, tiene que haber estas condiciones: buenas relaciones interoclusales y la mínima discrepancia posible con la céntrica, que ustedes ya conocen. ¿Y cómo es la posición protruida? Es esa posición cuando llevamos hasta bis. Esta. ¿Qué esperamos que suceda en esta posición? Que los dientes posteriores desocluyan. Y para que estos dientes posteriores desocluyan, ¿qué cosa tenemos como requisito? Y ustedes lo habrán visto en su seminario del día anterior, que este diente tiene que ocluir acá, en el tercio medio de la cara palatina, cubriendo más o menos el 30% del diente inferior. O sea, con overbite más o menos de 30%. Entonces, este overbite debe ser por lo menos de 30%. Cuando esto ocurre, cuando este overbite es capaz de generar desoclusión, decimos que tiene buena altura funcional. Pero imagínense que este diente acoplar acá. No estaría mal, sigue en clase 1, pero ya tendría insuficiente altura funcional para poder desocluir. Probablemente cuando vaya bis ya no sea capaz de generar desoclusión. Entonces acá tiene una de las razones por qué este incisivo tiene que estar acá. Primero, para guiar el ciclo masticatorio a través de esta rampita, cosa que ya lo han visto ustedes en su seminario. Y dos, para permitir desoclusión posterior cuando llegue a ese nivel. La otra posición es la posición laterotruida, derecha o la laterotruida izquierda. ¿Qué es lo que se espera en ambas situaciones? Que los caninos sean los únicos que ocluyen y generen desoclusión en el resto de los dientes. Eso es lo que se llama como disclusión canina. Pero para eso también los caninos necesitan estar acá, en máxima intercuspidación. O sea, teniendo la puntita hacia el área interproximal entre el lateral y el canino superior, con un overbite de 40%, o sea, mayor que el de los incisivos. Esto es lo que se espera ver en una oclusión óptima, en posición laterotruida derecha, que solo contacte el canino del lado de trabajo y genera desoclusión en el sector posterior. Lo que deben darse cuenta es lo siguiente: en el lado de no trabajo, generalmente la desoclusión es mayor que en el lado de trabajo. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, que el cóndilo
el cóndilo de este lado se traslada en este sentido durante la lateralidad. O sea, de acá a acá. Como consecuencia, este lado de la mandíbula está más bajo y naturalmente va a generar mayor separación. Esta es la posición laterotruida izquierda. En ambas posiciones laterotruidas se espera que ocurra el mismo proceso, que solo contacte el canino del lado de trabajo y el resto de dientes desocluyan. ¿Ve? Lado de no trabajo acá, más amplio que en el lado de trabajo. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué sensación le da? Que cuando vamos a la posición de máxima intercuspidación, los anteriores apenas acoplan y da la sensación, ¿no? Y en realidad es visible que los posteriores estuvieran protegiendo a los anteriores. Claro, porque gracias a la presencia de los posteriores, los anteriores acoplan. Si no hubiera dientes posteriores, los anteriores ya no acoplarían, contactarían y tendrían mayor impacto. Cuando vamos a la posición protruida, vemos que solo contactan los incisivos y el resto no. Entonces ahí se nota que el incisivo está protegiendo al resto de dientes. ¿Por qué? Porque en esa posición es el único diente que tiene las condiciones para poder contactar así. Lo mismo ocurre en lateralidad. El único diente que está capacitado, que tiene las condiciones estructurales, etcétera, etcétera, para impactar son los caninos. Por eso está en una posición estratégica, están en una posición estratégica en el arco y también tienen una angulación especial, un overbite especial, todo para generar esto. Entonces acá, ¿qué estamos notando? Que el canino está generando desoclusión en el resto de dientes. Por eso es que a esta condición le llaman oclusión mutuamente protegida. En máxima intercuspidación, los posteriores protegen a los anteriores. En posición protruida, el incisivo protege al resto. En laterotruida derecho, el canino del respectivo lado protege al resto generando desoclusión. Entonces, para que se cumpla todo esto, los dientes tienen que estar correctamente alineados. Acá tenemos, por ejemplo, este caso, donde al llevar al bis se genera desoclusión bilateral en el posterior. Pero para que esta desoclusión sea óptima, los incisivos deben empezar desde un acople. Desde un acople. En este artículo dice que para que haya una oclusión óptima en lateralidad, debe darse estas condiciones. Dice, ¿qué cosa es relación de neutro? Relación de neutro se refiere a que los caninos están en clase 1. Acá está, este es clase 1. O sea, está ocluyendo entre el lateral y el canino superior. A eso es lo que en estos artículos llaman relación de neutro. ¿Qué más dice? Tiene que haber contacto en posición de máxima intercuspidación. ¿A qué se refiere eso? A que tiene que haber acople. ¿Y qué más dice? El sobrepase, o sea, el overbite, debe ser mayor que en los incisivos. En los incisivos es 30% y en el canino 40%. ¿Y qué más dice? El resalte es menor que el de los incisivos. ¿A qué se refiere con resalte? Al overjet. ¿Quién tiene mayor overjet? Los incisivos. ¿Quién tiene mayor overbite? Los caninos. Los caninos.
Ese overbite es el que les va a permitir generar esta desoclusión en las respectivas lateralidades. Bien, hasta ahí han visto cómo tendría que ser una oclusión correcta. Ahora, si ven esto, ustedes van a quedar enfermos. Se van a decir, wow, o sea que mi oclusión está disfuncional. No, no. Por eso es que estábamos viendo tres aspectos. Cuando ustedes analicen las relaciones interoclusales, vamos a ver estos tres conceptos. Uno, que es lo óptimo. Lo óptimo. Dos, vamos a ver lo que está aceptable. O sea, no está mal, pero tampoco es lo mejor. Imagínense que en esta lateralidad contactara cualquier otro diente posterior, pero sin impedir que el canino llegue a donde llega. Solo lo estaría acompañando. Eso no está mal, pero tampoco es lo mejor. ¿Ok? Entonces, iba a haber otra condición que va a ser la deficiente, la que ya no cuenta con las condiciones. Entonces, les puedo asegurar que gran porcentaje de ustedes, de la oclusión de ustedes, está en esta zona. Me gustaría hacer una estadística. De todo el salón, probablemente uno o dos tengan una oclusión óptima. Ya se las doy hasta 5 si quiere. El resto tiene una oclusión que está dentro del rango de lo aceptable. Y por ahí algunos que tienen deficiente, o sea, que tienen dos opciones, o se hacen ortodoncia o vuelven a nacer. En fin. Entonces quisiera que presten atención a este cuadrito. Este cuadro prácticamente es universal tanto para periodonto, para ATM, para los demás componentes. Sucede que va a existir algo que se llama eventos, o que lo llama eventos. ¿Ya? O sea, puede ocurrir cualquier evento que altere nuestra oclusión. Entonces, ¿qué hace el organismo frente a ese evento? Frente a ese evento, emprende un proceso adaptativo. Si este proceso adaptativo es positivo, todo seguirá funcionando bien. Pero si este proceso adaptativo no prospera, estaremos en una disfunción. Te voy a poner un ejemplo de un evento. Un evento podría ser, por ejemplo, una curación alta, no corregida. ¿No? Te pusieron una curación alta y de pronto tienes ya un elemento que irrumpe ahí, alterando eso que tú lo tenías ya bien equilibradito en tu boca. Entonces, como consecuencia de ese contacto alto en la curación, empiezas a reacomodar tu mandíbula y encuentras una nueva forma de ocluir con la que te sientes cómodo. Entonces, ese acomodo que hizo el organismo para compensar ese estorbo es un proceso adaptativo. Entonces, por eso es que al segundo o tercer día de esa curación alta ya no la sientes y te sientes cómodo porque encontraste una nueva manera de ocluir. Pero a veces es tan brutal ese contacto alto que terminas llamando a gritos al dentista para que te los baje. ¿Por qué? O porque ese diente se puso súper sensible al punto que ya tiene movilidad, o porque tu musculatura te duele, o porque la articulación te duele, en fin, o porque empiezas a tener un
un disconfort insoportable. Entonces ahí diremos que el proceso adaptativo no prosperó. O el evento que se generó sobrepasó tu proceso adaptativo. Acá tenemos algunos ejemplos de eventos. Miren, las cosas que van a atacar a todo lo que ponemos en boca, o sea, o aun cuando a lo que no pongamos en boca, en general a lo que puede perturbar la salud de nuestro sistema, son estos tres elementos: las fuerzas, los gérmenes y la biocorrosión. Cualquiera de esas. Vamos a poner ejemplos de eventos. Por ejemplo, caries es un evento. Eso está ligado con fuerzas. Afecciones periodontales. Claro, un problema periodontal puede empezar a generar un problema de oclusión, porque ese diente, como consecuencia del problema periodontal, se puede mover, aumentar su movilidad o cambiar de posición. Ahí estamos hablando de fuerzas y gérmenes. Los hábitos parafuncionales, o sea, el apretamiento, el bruxismo, son fuerzas. Aquí están, fuerzas. Los traumatismos, fuerzas. La incompatibilidad de tamaño de los dientes y los maxilares pueden ser problemas de crecimiento y desarrollo, donde están inmersas un desequilibrio de fuerzas. Incompatibilidad esquelética de los maxilares por insuficiente crecimiento de uno de los dos. Anomalías congénitas, estas sí serían ya propias del paciente, o alteraciones en el crecimiento y el desarrollo. En fin, póngale un largo etcétera. O sea, esa es la razón por la que la mayoría no tiene una oclusión perfectita, porque todos en algún momento han tenido algún evento que lo ha alterado. De repente, cuando eran muy niños, perdieron la primera molar muy tempranamente y la mamá, pensando que todavía es una muelita de leche, se los hizo extraer y a partir de eso empieza la desordenada, ¿no? O cuando dientes de leche, los deciduos, se los extraen alegremente con la idea de que ya va a cambiar. Pero de repente ese diente se los trajeron a los 5 años y todavía iba a cambiar a los 9 o a los 8. Entonces va a haber un tiempo de 3, 4 años donde ese espacio que teóricamente ese diente tenía que guardar para el que viene puede cerrarse o no desarrollarse. Y así empiezan los apiñamientos. O sea, puede haber una serie de problemas. O sea, por eso le digo, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que pueden hacer que nuestra oclusión no esté bien. Frente a esos eventos, ¿qué hace el sistema? Emprende un proceso adaptativo. Adaptativo. ¿Y cómo son esos procesos adaptativos? Ejemplo, facetas. Facetas. ¿A qué se refiere facetas? Imagínense que cada vez que protruyen, hay una molar en posterior que estorba. Y en el afán de protruir, terminas raspando, frotando la molar. Y llega un momento en que tanto frotar, la mandíbula se hace un caminito para protruir sin problema, generando una faceta de desgaste en esa molar de atrás. O puede ser que un diente que está medio girado y estorba en una lateral, la lateralidad en protrusión, y empieza a desgastarse para no estorbar. Esa facetita que se generó para evitar el estorbo viene a ser una faceta adaptativa. Puede haber migraciones, o sea, cambio de posición de los dientes. Formación de dentina secundaria, también. Ahorita lo van a ver a qué me refiero con eso. Cambio de patrones en la máxima intercuspiración, como el ejemplo que les puse de la curación alta. Cambio de patrones de contacto en posiciones excéntricas. Intercambio de roles en el proceso de masticación. O sea, ¿a qué se refiere eso? Perdí las molares
y voy a masticar solo con las premolares. Perdí molares y premolares y ahora todo el proceso adaptativo se lo estoy recargando a mis dientes anteriores. Es un proceso adaptativo. A ver, este señor, por ejemplo, así es su máxima intercuspidación. Si lo llevamos a céntrica, queda ahí. Por si acaso, eso no es protrusión, ¿eh? Él en su céntrica ocluye así. Y cuando le dicen ajusta más, ahí está su posición retruida de contacto, o sea, en céntrica. Cuando le piden que ajuste, tac, pasa ahí. ¿Entiende? Pero en este caminito de ocluir, para poder ocluir ahí, ha tenido que, para acomodarse, ha tenido que desgastar esto, miren, ha tenido que desgastar estos laterales y parte de estos incisivos. ¿Ven? Se han desgastado. Esto es una faceta de desgaste. Pero esa faceta, ¿por qué se ha hecho? Para permitir que la mandíbula se acomode. Para permitir esto. Por eso se llaman facetas adaptativas. Migraciones. Miren cómo estos dientes han cambiado de posición. Por si no se han dado cuenta, ver. Acá ha perdido la segunda molar. Acá ha perdido la primera molar. Pero no se nota. ¿Por qué? Porque los dientes migraron para cerrar ese espacio. Migraron para cerrar ese espacio y viabilizar la función. Y gracias a eso, a ese acomodo, miren que bien ocluye. Miren que bien ocluye. Acá también podemos ver eso. Migraciones. ¿Qué ocurre en este caso? A ver, como esta chica tiene un overjet amplio, porque es clase 2, o sea, ocurre esto, miren, ¿eh? Miren el cuello de estos incisivos. Están acá. ¿Saben dónde estaban originalmente? Estaba acá. Pero ¿qué ocurre? Ocurre esto. Su incisivo está acá, miren el dibujito, y el de abajo está acá. Y como no tiene acople, empieza a migrar hasta encontrar acople. Es un proceso, eso es una forma de migración. Por eso cuando le ven así, miren, estos dientes se ven altazos, parecería que salen del plano de la oclusión, porque se extruyeron, o sea, migraron hacia oclusal para acoplar. ¿Qué es una extrusión? La migración del diente hacia oclusal, buscando contacto. Esto también es interesante, ¿ver? Acá ya ustedes ni ven el diente inferior, ¿verdad? Porque este señor también tiene un overjet amplio y los inferiores se fueron migrando. Pero al migrar de pasadita se fueron frotando y se fueron desgastando, porque había una mala angulación en los dientes anteriores. Entonces, a medida que se desgastaban, la dentina, el periodonto los iba haciendo extruir. Por eso es que ustedes ven este diente desgastadazo, pero está dentro del plano de la oclusión. Pero ahora ustedes hagan una lógica. Este diente está desgastado prácticamente al 50% o más. Si ustedes agarran una fresa y lo cortan el diente a este nivel, ahorita, a cualquier diente, ya ya estarían viendo la pulpa dentaria. ¿Y cómo es que acá no vemos la pulpa dentaria? Y es que este fenómeno mecánico del frotamiento seguido
es captado por los sensores que hay en la pulpa dentaria y emprenden un proceso de formación de dentina secundaria para ir alejándose de ese desgaste y la pulpa se va yendo más abajo. Y esa es la famosa formación de dentina secundaria. Miren, acá usted no ve ni pulpa. Uno diría, no puede ser que a ese nivel ni sensibilidad tiene. ¿Por qué? Porque se fue formando nuevas capas de dentina y la pulpa se va alejando. Acá también ocurre esto. Miren cómo ocluye este señor. Uno diría, un desgaste a este nivel produciría un dolor tremendo, sensibilidad, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque a medida que se fue desgastando, ese estímulo mecánico hizo que la pulpa dentaria empiece a generar más dentina, más capas de dentina, y la pulpa misma se va alejando. ¿Por qué forma esas capas de dentina? Para que no invadan los gérmenes hacia la pulpa. Esas dentinas son cada vez menos permeables. Otro proceso adaptativo vendría a ser los cambios de patrones en el contacto, como es este caso. ¿Mm? Como es este caso. Miren cómo ocluyen los dientes. No ocluyen de la manera ideal. Cuando vamos a posición protruida, contactan ahí, todavía está aceptable, pero en la pterotruida miren cómo el canino comparte contacto con el lateral. Y cómo en esta lateralidad ya los caninos ni se dan por enterados. Y los que hacen son los laterales, porque así se acomodó. Y luego vienen los intercambios de roles, como este caso del señor. Miren la cantidad de dentina que ha formado acá. Está súper desgastado porque toda su carga masticatoria la lleva a este lado. Lo concentra acá y bueno, en el sector posterior no hay dientes. ¿Es lógico que va a tener desgaste, sí o no? Claro, porque los incisivos están haciendo a veces de premolares, de molares y de incisivos. Acá vemos, por ejemplo, cómo, ustedes si notan, parece un espejo. El desorden de uno es el desorden del otro, pero al revés. Eso significa que se han acomodado uno con respecto al otro. Por eso es que, a pesar de este desorden, ocluyen magníficamente en el sector posterior, más allá de que este camino esté feíto, ¿no? Pues por eso decían los autores, no es tanto los problemas de oclusión los que pueden generar problemas a nivel de ATM, porque como verán, hay mecanismos adaptativos. Sin embargo, sí se puede decir que cuando hay esas maloclusiones, al, al tener que acomodarse la mandíbula a nuevas posiciones, al tener que cambiar sus patrones de movimiento por culpa de los dientes, ¿se puede afectar la musculatura? Sí. ¿Se puede afectar la ATM? También. Esa es otra cosa. Y acá está lo que les dije al inicio. ¿Por qué no podemos pensar en una oclusión ideal? Textual, lo que dice Bellini. Para que haya una oclusión ideal, tendríamos que tener una herencia purísima, estar en un ambiente excelente, sin ninguna alteración. Y tendríamos que estar libre de cualquier accidente o lo que fuera que interfiera con todo el proceso de instalación de nuestra oclusión. En los países donde hay mayor uniformidad racial, sumado a odontología preventiva, gran parte de la población llega con excelente oclusión.
¿Por qué? Porque desde niños los están viendo, desde niños monitorean la erupción de sus dientes. Dawson es más realista, miren lo que dice de una oclusión óptima. Es la que permite el mantenimiento sano de los dientes, sus estructuras. O sea, tú puedes tener un caninito medio girado, una premolar medio giradita, ¿no? Pero es estable, es funcional, es cómoda y cuando ocluye, permite el mantenimiento sano de su periodonto. Perfecto, ¿me entienden? ¿Qué pasaría si ustedes tienen dos dientes medio girados y hacen mortero pilón? Excelente. Comparen estas dos oclusiones. Obviamente ustedes se quedarían con el de la izquierda, probablemente. Pero, a pesar de su mala pinta, ambas son buenas oclusiones. Comparen el sector posterior en ambos. Tiene lo mismo. Acá el único problema es esta premolar. Pero por lo demás, intercuspidan magníficamente. Cuando vamos a la porción protruida, mire qué bien desocluye esto. No hay nada que envidiar. En laterotruida, desocluye. No es lo mejor, pero desocluye. Y esto que se veía bonito, no desocluye. ¿Bien? No se guíen por lo que se ve bonito. Acá hay un pequeño contacto en los laterales que es perdonable porque no interfiere con lo que hace el canino. Pero acá, aparte del canino, ocluyen las dos premolares y la molar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se dejen impresionar por lo que se ve perfecto. Después de haber analizado, ustedes dirán si la oclusión del paciente es una oclusión funcional o es una oclusión disfuncional. ¿Y cómo es una oclusión funcional? Como dice acá, este concepto lo he sacado con mis profesores cuando enseñaba en la San Martín. Tiene todas las características de una oclusión óptima, pero gracias a los procesos adaptativos en los diferentes componentes del sistema, responde a las demandas funcionales. Y un detalle, es asintomática y estable. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya los procesos adaptativos pasaron su límite? Entonces, ahí es cuando vienen los trastornos de la oclusión, que pueden darse por causa de fuerzas, como ya lo habíamos visto, por causa de microorganismos, por causa de la biocorrosión o por problemas de la alteración del crecimiento y desarrollo. O la combinación de estas, claro, porque imagínense que por culpa de problemas de alteración tengan los dientes apiñados, eso se convierte en un lugar propicio para los gérmenes, porque el paciente no los puede limpiar, hay gingivitis, etc. Y hay caries. Y como hay una pésima distribución de fuerzas, esas fuerzas van a hacer que sus dientes se fracturen con facilidad. En fin, puede haber una interacción de todos estos componentes. Vamos a ver, acá tienen un ejemplo. ¿Cuál fue la causa del deterioro de esta oclusión? Ha perdido dientes, todas por caries, microorganismos. Y las fuerzas lo remataron. Para que se fracture esta premolar, por ejemplo, primero los gérmenes lo socavaron y se fracturó, igual que este incisivo. ¿Qué dicen de esto? Microorganismos. Acá ven ustedes fuerzas, cómo este incisivo ha migrado así. Y miren cómo les decía, ya tiene como una especie de arremangadita. Acá se alteró y acá también un problema de fuerzas. Fuerzas. Este señor tuvo un traumatismo que puso en riesgo su vida. La prioridad era mantenerlo con vida. Y del último que se acordaron,
es de acomodarle la mandíbula. Y sus mandíbulas se soldaron como estaba, como estaba. Y por eso así quedó. No ocluye bien, pero tiene un problema de fuerzas. Además de gérmenes. Acá también fuerzas. Miren cómo esos dientes se han desgastado brutalmente. Así, por fuerzas. Y esto es un caso de biocorrosión. O sea, esto no es por caries. La fuerza lo remató. ¿Puede ser una puerta abierta a caries? Sí, pero lo que ha pasado acá se llama biocorrosión. ¿Y por qué se llama así? Por una razón sencilla. Esto se refiere a que esta paciente tenía reflujo gastroesofágico y los jugos gástricos que salía tiene un gran poder de corrosión con los dientes. Lo mismo pasa en esos jóvenes que se meten el dedo para vomitar porque no quieren engordar, ¿ya? Y el que sufre las consecuencias de toda esa acción viene a ser los dientes. Justo hoy día acabo de reconstruir a una niña de 20 años que tenía ya un tercio de sus dientes como consecuencia de este problema. Ya pasó por terapia psicológica, terapia de todo tipo, y ahora estamos reconstruyéndole los dientes. Este es un caso de biocorrosión. Puede llegar uno a perder dientes a ese nivel. Entonces, así ocurren los trastornos. ¿Cuáles vendrían a ser los signos y síntomas de que la oclusión ya está fregada, literalmente? Que se puedan haber fracturas dentarias, facetas de desgaste muy marcadas, afracción en más de una hemiarcada, por decir, generalizada, lesiones no cariosas, movilidad dentaria por trauma oclusal y dolor. Todas esas cosas ya se ven cuando la oclusión dentaria está seriamente alterada. Este capítulo tenían que haberlo leído en Dawson. Dawson tiene un capítulo que se llama Enfermedad oclusal. Por favor, léanlo, porque de eso se les va a tomar examen. ¿Ok? En el artículo de Gripo les explica lo que es una fracción, lo que es una biocorrosión, etc. Entonces, lo que tienen que ver ustedes, el diente puede alterar su estructura por caries, gérmenes, por abrasión, por abrasión, por causa de algún elemento extraño al diente, por atrición, por frotamiento entre dientes, ¿ya? Esos son los desgastes. Y por afracción, cuando a nivel de los cuellos de los dientes se desprende estructura dentaria como consecuencia de la mala distribución de fuerzas. ¿Ok? Lesiones, vamos a ver acá algunas. Acá ven una fractura. Fractura. Esta es una fractura. Se ha fracturado como un tronco, como una leña, así. Por mala distribución de fuerzas. Fractura. Acá está el diente, la corona que se salió, ¿ve? Se fracturó hasta el perno que tenía dentro. Fractura. Este diente, a pesar de ser de metal, se perdió por fractura. Para función. Miren ese desgaste marcado, porque es bruxómano. Y observen detenidamente estas lesiones en forma de media luna, ¿ve? Acá. ¿Ven? Esas no son lesiones de caries, son pérdida de tejido dentario porque estos dientes al contactar mal deflectan.
Y en esa zona de deflexión se empieza a generar eso. A esto se le llama lesiones cervicales no cariosas. Acá tenemos otro ejemplo de los gérmenes, dientes que ya tienen trauma periodontal. Miren esto, esta es una fracción. ¿Sí? A nivel del cuello no ven esto como un balconcito. Acá también ven a fracciones. Acá está esto de acá. Mírenlo acá. Clarito se nota. Es como si alguien hubiera venido con un cincel así, ¡cuac! Y le hubiera sacado un sacabocados, ¿no? Acá también. Esos son lesiones cervicales no cariosas. Acá tienen otro ejemplo por fuerzas. Ok. Acá hay una descompensación de fuerzas tremenda. Lo que le pongan no va a funcionar porque hay una mala distribución de fuerzas. Bien, me guardo las conclusiones para cuando hagamos la clase presencial. Lean Gripo, lean el capítulo de Dawson que se llama enfermedad oclusal y de todo eso va a venir el examen. Voy a ver si les puedo tomar un examen virtual el próximo viernes, aunque no me gusta que sea virtual. Si no, ya en la subsiguiente clase dan un examen de todos los temas tratados, donde inevitablemente vamos a tener que hacer control de lectura. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o inquietud que tenga? Ninguna. Bueno, nos quedamos acá hasta la siguiente clase. Ojo, hay solo 37 asistentes. Ya voy a registrar la asistencia. Listo, chicos. Pórtense bien. Quédense los de mi grupo.